Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de las redes y el ciberespacio? Estamos de nuevo en Abierto. Esta es nuestra segunda emisión, nuestro round 2 de Abierto para hablar de gentrificación para todos los amantes de Oaxaca. Y hoy nos encontramos en una mesa bien padre aquí con grandes invitados y agradeciendo a nuestro restaurante Papolina aquí en la calle de Violetas que nos da espacio, que nos da un lugar aquí en sus instalaciones para poder hablar de gentrificación. Entonces, bueno, los esperamos en el restaurante Papolina todos los días de lunes a viernes y bueno, pues cuando gusten venir por un buen café, un buen los sábados postre, y domingos, ¿no? Aquí en Papolina, pues los esperamos con gusto. También sábados y domingos, mi estimado Rodrigo, cómo no, con gusto. Y bueno, en esta mesa, Rodrigo, si me haces favor de presentar a la mesa de hoy que está fantástica. Hola, buenas tardes. Pues sí, mi nombre es Rodrigo Islas Brito y tenemos unos invitados de lujo, igual que la vez pasada. Y bueno, ella es Charlín Curiel. Charlín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Y bueno, y el señor Jorge González, promotor cultural, librero y estrella del rock. Y bueno, estamos con ellos porque lo platicamos con Edgar la vez pasada. Queríamos como hablar sobre o empezar como a disertar sobre esta cuestión de la gentrificación que está tan presente y que va sobre la llamada xenofobia. Es xenofobia decir que, bueno, no sé, que los gringos, los europeos están invadiendo lo que era hasta hace unos meses o un año nuestra forma de vida. Es xenofobia decir que estamos siendo otra vez invadidos por el gran capital, por el dólar, por así que por la gente que tiene mayores recursos y que puede hacer con ellos pues cosas que nosotros ni siquiera podíamos soñar o podemos soñar en nuestras vidas. ¿Es eso xenofobia o racismo? ¿Existe racismo a la inversa? Los güeros tienen razón en sentirse tan ofendidos. Debemos de pasar, no sé, unos Kleenex para que no se limpien las lágrimas. En fin, hay un montón de cosas que podemos platicar sobre eso, pero vamos a iniciar con Charlín. Charlín, ¿cómo es ese tema? La gentrificación y la xenofobia. Y bueno, la ciudadanía también, que es algo que está, digamos, como hilo conductor dentro de toda esta conversación, ¿no? ¿A qué te refieres con ciudadanía? Mira, hace ratito hablábamos un poco como de, bueno, ¿cuál es la identidad de Oaxaca? ¿Qué es lo que estamos defendiendo? ¿Qué es lo que estamos... ¿Por qué nos sentimos tan ofendidos por el tema de la gentrificación? ¿Es el desplazamiento de la vivienda? ¿Es el desplazamiento cultural? ¿De qué se trata? Bueno, si es un desplazamiento cultural, ¿de qué, no? O sea, ¿por dónde va este tema, Charlín? Híjole, pues es un aspecto del fenómeno que ahora llamamos gentrificación, pues muy complejo, ¿no? Sobre todo en un lugar como Oaxaca, ¿no? Que tiene pues una historia, ¿no? Como la que tiene de siglos, con una composición multiétnica o pluricultural, como le querramos llamar, en la que pues se ha asentado buena parte de la narrativa, ¿no? De lo que es la identidad y la cultura de Oaxaca. Pero yo sí quisiera decir algo desde la antropología, ¿no? Algo que sí tenemos muy claro en las ciencias antropológicas y en las ciencias, en la sociología, por ejemplo, es que si hay algo que es intrínseco y que caracteriza a la cultura, cualquier cosa que entendamos por cultura, y a la identidad, es su capacidad de cambio, de transformación. Es decir, nadie en ninguna parte del mundo está inmerso en una cultura ahistórica y estática. Nadie. Ni la gente en la Amazonía más apartada de la civilización, entre comillas. Y tampoco las identidades son así, ¿no? Tampoco son ahistóricas y estables. Es decir, nadie en este momento en el mundo puede reivindicar. Podría reivindicar, claro que sí, pero haciendo un análisis antropológico y sociológico no encontraríamos rastros de una identidad pura o esencial, porque las identidades no son eso, las identidades son cambio, son transformación, son contaminación, son mezclas, ¿no? Son resultado justamente de procesos históricos que no son coherentes ni lineales. En ese sentido, sí, en términos antropológicos, ojo otra vez, que no políticos, que no sociales, que no del activismo, eso es otra cosa, pero en términos antropológicos sí sería muy complicado hablar de la identidad en Oaxaca como un monolito, porque hay identidades de muchos tipos. Hay identidades de personas que vienen del campo, hay identidades de personas que no hablan el español como su lengua materna o hegemónica. Como primera lengua, ¿no? Hay identidades juveniles,
que están atravesadas por un montón de cosas. Hay identidades de clase, hay identidades de género, hay identidades de orientación sexual y disidencias sexogenéricas. Es decir, hay una variedad ahora sí que muy variopinta, valga la redundancia, pues de las identidades en Oaxaca y en todo el mundo, ¿no? Entonces, pensar que lo que está siendo eventualmente amenazado o eventualmente atacado por la presencia de personas extranjeras es la identidad, creo yo que nos lleva a una suerte de callejón sin salida en donde no vamos a encontrar mucho para dónde hacernos, ¿no? Porque, insisto, la identidad no es un basamento en Monte Albán, ¿no? Es una cosa que fluye, es una cosa que se transforma y es una cosa que incluso, no nada más en términos de las identidades sociales, que son las que digamos, encarnan colectivos, sino también en términos de las identidades individuales, ¿no? El hecho de que las mismas personas en nuestra propia trayectoria individual podemos transformar nuestra identidad a lo largo de nuestra vida, ¿no? Identificarnos y diferenciarnos, digamos, de diferente forma, ¿no? Es decir, y que no todas las identidades que encarnamos siempre son igual de importantes. O sea, para mí ahorita puede ser muy importante decir que soy de Tijuana, justo porque no soy de Oaxaca, claro, ¿no? Pero en el 8 de marzo para mí va a ser más importante ser mujer, ¿no? Porque ese va a ser mi identidad importante el 8 de marzo, porque estamos en un contexto del Día de las Mujeres. Es decir, entonces las identidades es una cosa re compleja que yo creo que sí deberíamos de pensar en de qué manera quizás discutirlas con una profundidad y un poquito un espectro más amplio que nos permita sacar el tema de la gentrificación, que sí es un problema muy serio y que sí hay que abordar, pero no en la visión maniquea de hay unos extranjeros que están viniendo aquí a atacar o amenazar una identidad pura y esencial, histórica y estable. Porque eso no está sucediendo, o sea, eso no es así, ¿no? Entonces yo creo que yo empezaría como por ahí, y lo mismo ocurre con el tema del concepto de cultura, ¿no? La cultura oaxaqueña es una construcción sociocultural, es una narrativa, ¿no? Que en términos formales y prácticos y del día a día se compone también de muchas mezclas, de muchas influencias, de muchas lenguas, de muchos tipos de comida y de muchas maneras de ver el mundo. Entonces eso tampoco existe, digamos, en términos como un vaso de agua cristalino, ¿no? Entonces yo un poco empezaría como por ahí, ¿no? Es decir, eso serían las cuestiones problemáticas de tratar de hablar de gentrificación en términos de un proceso que está amenazando la identidad y la cultura, porque tendríamos entonces que pensar en qué estamos diciendo cuando decimos identidad y cultura. Yo creo que, bueno, esto que mencionabas, yo me iría más allá del asunto identitario, que es importante, el asunto económico, ¿no? Porque, bueno, la pobreza también tiene identidad y la miseria mucho más. El asunto es también, y cuando hablamos de la xenofobia, sucedió hace unas semanas, que bueno, existe como fanzine, es un fanzine, ¿no? Sí, Puede conseguir un fanzine. Uh-huh. Jorge en su librería, el Burrito Librería, lo compartió pues para que la gente lo conociera, fuera a adquirirlo o no adquirirlo. Y bueno, vemos que tiene cosas como el gringo no es tu amigo, ¿no? No sé si la ven aquí o en esta. O el gringo es plaga, ¿no? Ya hay quien nos esté viendo que nos vaya a ver que diga, ya se está llenando el buche de piedritas. O que dice Oaxaca no es el destino barato. O que dice Oaxaca y sus tradiciones transnacionales. Y esto es escrito por chicos de veintitantos, ¿no? ¿De cuántos? El gringo prostituye tu cultura. Al gringo cóbrale más. Bueno, que eso sí ya no estoy tan de acuerdo, porque entonces quedaríamos ahí en una situación. Pero bueno, el asunto es que Jorge lo publicó y se vinieron una serie de comentarios ahí, en el que incluso el Burrito Librería acabó siendo acusado, creo que por grupos de estos expats, ¿no? Así se hace llamar, ¿no? Expats. Hubo algunos comentarios. Algunos comentarios de que estabas haciendo una especie como de... no, porque bueno, claro, lo habíamos platicado la misión anterior. También esto parte de las palabras del gobernador, ¿no? De hablar de nazismo, cuando alguien pone no más gringos o no más güeros en las paredes de Oaxaca. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué fue lo que sucedió, Jorge? Bueno, de principio, pues la librería tiene una de las cualidades es que justo recibe trabajos, ¿no? Fanzines de gente muy joven, de gente que está también tratando de incidir, de generar
propuestas, ¿no? Para intentar problematizar también cuáles son las situaciones sociales, que sobre todo corresponde a una cuestión más vivencial, ¿no? Lo comentamos hace rato con Charlene, quizá de pronto las narrativas o las expresiones, ¿no? En un primer momento pueden partir de una visceralidad porque es algo que se vive, es algo que se siente y algo que no se entiende muchas veces, ¿no? De dónde o en qué momento llegó a cambiar de una manera tan drástica un modo de vida quizá o una forma que de pronto no entiendes cómo es que está cambiando, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que el sentimiento es genuino, es respetable, y quizá lo que habría que hacer es aclarar un poco pues sí, todo el lago, ¿no? de discursos que puede haber, para ver cuál es el trasfondo, ¿no? de todo esto que está pasando. De principio no pensé, al publicar de El Gringo es Plaga, ¿no? O sea, no pensé que fuera que fuera a tener tanto alcance, ¿no? Realmente a mí lo que me sorprendió fue la cantidad de veces que se replicó, ¿no? Por un sector de la población pues también muy diverso, que está en toda esta cuestión de las redes sociales, gente muy joven, por un lado, pero por otro lado también un sector, ¿no? Se opuso, ¿no? Desde gente que, por ejemplo, es originaria de Monterrey, ¿no? Que vive actualmente aquí en Oaxaca, hasta artistas, ¿no? Que actualmente pues tienen un buen vínculo, o muchos de sus clientes también son norteamericanos, ¿no? Entonces, de pronto comenzó ahí como una discusión, ¿no? De que era pues una narrativa xenofóbica, ¿no? Lo que se estaba difundiendo, ¿no? Del Gringo es Plaga. Me sorprendió mucho que se compartió mucho en Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Ahí que ahorita hay varias colonias que también pues están viviendo este fenómeno, ¿no? De desplazamiento, y pues más bien a mí lo que me interesaría también es saber cuál es la perspectiva, lo que de Charlene. A mí me ayuda, ¿no? A escuchar esta parte, porque coincide, por ejemplo, con un artículo que publicó hace tiempo periodista Renato Galicia, ¿no? Donde cita justo a Demetrio Barrita, que Demetrio Barrita tuvo durante muchos años su galería ahí en Jalatlaco, y él lo que dice, algo de lo que dijo en ese artículo es: los pueblos originarios no existen, dice. O sea, no existen en el sentido de que todo siempre ha sido un proceso migratorio, donde de cierta forma hay una movilidad, ¿no? Permanente, y que incluso es natural, ¿no? En el aspecto de los seres, de los animales, ¿no? De los procesos naturales y biológicos. Sin embargo, lo que no es natural, y algo de lo que yo percibo, es cuáles son los motivos que orillan a unos y a otros a moverse, ¿no? Y cuáles son las posibilidades también que tienen unos y otros al moverse. Y considero que, si bien no hay que caer en un purismo, ¿no? Efectivamente, porque pues la cuestión identitaria incluso es explotable, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el Estado también con la cuestión de las identidades, con la cuestión de las narrativas, con esta construcción sociocultural que menciona Charlene? Pues justo es toda esta cuestión de la guelaguetza, toda esta cuestión de desde chicos, ¿no? Cómo nos educan, ¿no? A nosotros como oaxaqueños nos educan, digamos, de una forma en donde adoptemos cierto folclore, ¿no? Cierta perspectiva, pero no profundicemos, ¿no? En cuál es el significado, la importancia, la relevancia de la profundidad que hay atrás de todas estas expresiones, ¿no? Y que tiene que ver justo con esta multietnicidad que hay aquí en Oaxaca, con estas diversas expresiones culturales que hay, o diversas formas de ver la vida, ¿no? Y en ese sentido considero que el aspecto que dijo el gobernador, que por cierto es deplorable, ¿no? Que habla también de una ignorancia, ¿no? También de parte de la institución, al considerar que las marchas o las manifestaciones que hubo el 27, pues fueron las protestas, ¿no? Que hubo, fueron racistas, ¿no? O sea, no existe eso en un contexto como el que estamos actualmente, ¿no? O sea, es algo que se tiene que cuestionar, ¿no? Y también se tiene que entender, más allá de ver esto como un problema, ¿por qué se están haciendo este tipo de expresiones, ¿no?
cuál es el trasfondo, ¿no? de todo esto, y que tiene que ver con un tema mucho más complejo, ¿no? Eso es, comentario sobre la xenofobia en sí. O sea, la xenofobia está, pero en este contexto, o sea, el proteccionismo, xenofobia, al decir, oye, te estás adueñando de todo, oye, estás comprándome hasta la risa, oye, estás hipotecando mi futuro, oye, mañana ya no voy a poder vivir donde vivía. ¿Eso es xenofobia? Antes de contestar la pregunta, a mí me gustaría un poco recuperar un par de comentarios que hiciste. Hablaste de que la pobreza tiene identidad y la miseria tiene identidad. Y ahorita Jorge también mencionó algo que ahorita no recuerdo bien qué palabra fue, pero me detonó una opinión que sí me gustaría dar. Y ahorita que reiteras, ¿no?, la idea de que el gringo es el que viene y nos roba, nos despoja, nos desplaza, sube los precios. Yo creo que no hay que perder de vista algo que está en la historia de muchas ciudades coloniales, y es la historia de las élites que son las dueñas de los centros históricos, y que son élites que si uno hace la genealogía histórica, o sea, los encuentra desde que llegó Hernán Cortés acá, pues, o sea, son familias. Vallistas, son familias que, digo, yo no desconozco los nombres aquí de las familias oaxaqueñas, porque no soy oaxaqueña, pero todas las ciudades coloniales tienen una historia muy parecida, ¿no? Es decir, llegó la colonia con sus familias, ¿no? Dieron tierras, empiezan a fundar los centros históricos, estas familias se hacen de 1, 2, 3, 4 calles de casonas, que muchas veces también funcionan como negocios, ¿no? Es decir, mucha vivienda en la época de la colonia era vivienda junto con negocio, ¿no? Se tenía la carpintería y la casa, la tapicería y la casa, la curtiduría y la casa, ¿no? Y así fue Oaxaca, supongo yo, como Guanajuato, como Zacatecas, como muchas, San Cristóbal de las Casas, por muchísimo tiempo. ¿Quiénes son las élites que están acumulando la riqueza que no circula hacia abajo cuando hablamos de empresas turísticas? Porque aquí lo que tenemos es el resultado de una política pública que el Estado, por lo menos lo que dice Mabel Sánchez Yescas en su tesis de doctorado sobre el centro histórico y la turistificación en Oaxaca, es que esto tiene casi 100 años. O sea, en 1930 más o menos se decide que Oaxaca se va a convertir en un destino turístico, ¿no? Y se aprecia el hecho de que se tiene un patrimonio, bueno, en ese momento no se llama patrimonio, ¿no? Pero que hay una arquitectura colonial, que hay una serie de zonas arqueológicas en vías de exploración, que evidentemente se pueden convertir en una mercancía. Bueno, en ese momento todavía no había filosofía neoliberal, así que probablemente todavía no llegábamos hasta allá, bueno, pero quizás ya había, pero solamente ya que no estaba estaba incipiente tal, ¿no? La idea de que era un buen plan apostarle al turismo en la ciudad. ¿Y qué implicaciones tuvo eso? Pues la tesis de Mabel Sánchez Yescas habla justamente sobre cómo se fue convirtiendo el espacio del centro histórico en un espacio de ser habitacional y de negocios familiares a irse convirtiendo en un sector de la ciudad, primero muy beneficiado por el recurso público justamente para mejorar su apariencia y su aspecto, su ¿no? imagen urbana. Exactamente, porque además, lo que según dice Mabel en su tesis, muchísimas de las fachadas que nosotros vemos en el centro histórico no son las originales que estaban hace 100 años. Es decir, esto ha cambiado mucho también y tiene mucho que ver con el recurso que ha llegado de gobierno federal, pero también de parte de instituciones internacionales como la UNESCO, cuando se declaran los centros históricos patrimonio, ¿no? Entonces, todo ese dinero se invierte en la rehabilitación, ¿no? Ahora sí que en echar las manitas de gato, pues para que esto se convierta en una escenografía para el turismo, que poco a poco entonces se va a ir convirtiendo en espacio que va a dejar de ser habitacional para volcarse más bien al sector servicios, ¿no? Es decir, hoteles, restaurantes, apartamentos en renta, Airbnb, etcétera, ¿no? ¿Quiénes son las familias dueñas de esos bienes inmuebles? No es una pregunta menor, porque si nosotros pensamos en las élites oaxaqueñas, que además son racistas por naturaleza, ¿no? Es decir, racistas porque son racistas, lo que tenemos es que seguramente buena parte de estas familias, que son las dueñas de estos bienes inmuebles, que ahorita rentan o a lo mejor ellos mismos gestionan, no sabemos, los negocios, tienen también poder político. Y es el poder político el que les ha permitido justamente
que, digamos, entrar en este proceso de acumulación de la riqueza vía varios caminos. Uno, la explotación de la fuerza de trabajo, porque a mí me gustaría saber cuánto ganan las personas que trabajan en esos lugares, en restaurantes, en bares, en tiendas, en mezcalerías, en hoteles, etcétera. O sea, es decir, nadie acumula riqueza si no es a través de la explotación de la fuerza de trabajo. Nadie, ¿no? La otra es que también esto ha prevenido que en Oaxaca haya una regulación sobre el uso del suelo y sobre el control de los precios. No hay una regulación, es decir, si yo soy dueña de una casa que a una familia se la rento en 5,000 pesos, yo la saco en el siguiente contrato y esa misma casa, sin hacerle una sola mejora, la puedo rentar en 50,000. Solo porque a mí se me ocurre que esa es una buena idea y eso es el dinero que yo quiero ganar. Bueno, digamos que eso ya está regulado por el mercado, ¿no? La oferta y la demanda. Exacto, pero es el mercado. Sí, el mercado no es el Estado, justamente. En el neoliberalismo así es. Entonces, esa liberalización de precios, de que cada quien haga lo que le pegue la gana, ¿no? Porque es la oferta y la demanda. Desplaza. Exactamente, eso es lo que sucede, ¿no? Es decir, si no hay reglamentación, si no hay control, si no hay una vigilancia en torno a los salarios, a las prestaciones, a las utilidades, a todo eso, pues evidentemente hay unas élites que están siendo muy beneficiadas con el recurso que sí deja el turismo. No es cierto que mantiene a la ciudad, pero sí le deja a unos grupos, es decir, se queda en unas manos y que son quienes están, creo yo, muy contentos de que aquí sigan llegando personas de todas partes del mundo a hacer actividad turística. Y ese dinero, en efecto, no transmina, pues, o sea, no gotea hacia abajo, ¿no? Y por eso es que yo creo que también hay una situación que no debemos de perder de vista, que es que si el problema de la gentrificación y de la turistificación la orientamos única y exclusivamente a que el problema es que están viniendo personas extranjeras aquí, estamos desviándonos de uno de los enemigos principales de esto, es decir, que es justamente las élites que tienen en su poder el control económico y control político para hacer del centro histórico lo que les pegue la gana. Y eso sí me parece a mí muy peligroso, que perdamos de vista esa realidad y esa situación, que además es historia, o sea, es decir, seguramente si uno va a los archivos y rastrea nombres de familias, va a encontrar familias que existen, que están ahí, que son dueñas de ciertos predios y que además han tenido históricamente poder político. Sí. Me parece que es bastante oportuna, ¿no? Y hacía falta puntualizar esta parte, porque efectivamente el capitalismo no tiene nación, ¿no? O sea, no, hay que entender eso, ¿no? El capitalismo actual es global, ¿no? No tiene color de piel, no tiene no tiene nación. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, tiene algunas naciones muy representativas, sí, ¿no? claro. O sea, existe definitivamente existe una hegemonía geopolítica que no se puede negar, pero a lo que voy con esto es a que el Oaxaca puede ser territorio fértil de ser explotado tanto por una élite empresarial, ¿no? Que también no está exenta de ser desplazada, ¿eh? O sea, dentro de este contexto, ¿no? Como está ocurriendo actualmente, no está exenta, y no me sorprendería que en algún momento implementaran políticas públicas precisamente previendo también esta situación, pero no por la población en general, ¿no? Pero lo que sí, bueno, al estar también yo en el barrio de Jalatlaco, ¿no? Al ser uno de los espacios más turistificados, yo llegué ahí antes de que se considerara barrio mágico. O sea, lo que sí es un hecho, ¿no? De facto, ¿no? Es que prácticamente cada semana conozco a una persona, en su mayoría europea o de Estados Unidos, ¿no? Que ya vive acá, ¿no? Hace 2 semanas, por ejemplo, pues conocí a una persona de Norteamérica que venía con su pareja, ¿no? Muy joven, como de unos 39 años, 38 años, por ahí más o menos. Un chamaco. Un chamacón. Y me invitó a su hotel, ¿no? O sea, no vayan a pensar que para otro, sino me invitó literalmente a la inauguración de su hotel, porque venía con los precios súper bajos, ¿no? Que él considera todo en inglés, ¿no? Acá se puede ver todo en inglés. Porque lo iba a inaugurar, ¿no? Porque está la nueva carretera, ¿no? Ajá, justo. Y justo es en Barra Navidad, a 15 minutos de Puerto Escondido. Él es originario pues era originario de Estados Unidos, ¿no? Él me explicó, compró acá y actualmente pues ya tiene bungalows, ¿no? Ya tiene cabañas.
Yo le pregunté, ¿no? ¿Hay algún precio especial para ¿Cuáles son la los precios población local? económicos Bueno, que el señor maneja? los precios económicos son al mes 15,700 pesos, ¿no? La noche 1,250 pesos y a la semana 750 pesos, ¿no? 7,500 pesos, perdón. 1,250 a la noche, 7,500 la semana y al mes 15,700 pesos. Habría que pensar quién puede pagar eso, ¿no? Quiénes pueden, qué sector, ¿no? A qué sector va enfocado, ¿no? Y estos son precios de promoción. No habría que pensar, está claro quiénes pueden pagar eso. Y efectivamente, pues en 6 meses esto pues va a subir de precio, ¿no? Ya se ve. Entonces, ese es el tema, ¿no? Realmente hay gente de otros países que está viniendo aprovechando como esta oportunidad, ¿no? Lo ven ellos como una oportunidad de generar su utopía, ¿no? De generar un espacio aquí en Oaxaca, pero sin contemplar al público local, ¿no? Yo le pregunté, oye, ¿y hay algún precio especial para el público local? Si sabes que en Puerto Escondido hay una situación también que tiene que ver con el agua, no hay una infraestructura. Yo la última vez que fui, el drenaje básicamente en los barrios, en las colonias, está saliendo, o sea, está en las calles expuesto, y en ese sentido, o sea, se pinta todo de una forma de color rosa o de un color muy bello, ¿no? Que todo esto va a ser de rama económica y está súper bien, pero realmente no hay ni una mínima planeación, ni una infraestructura para recibir esto, y aparte los costos a nivel social que van a afectar a la mayoría de la población pues son bastantes, ¿no? Y eso yo creo que habría que pensarlo. Posteriormente al otro día me encuentro con una chica originaria también de Estados Unidos que compró 16 hectáreas en San Mateo, Río Hondo, 16 hectáreas de bosque, ¿no? Para hacer ahí un centro ceremonial, un centro justo pues, de cuidado de todos estos conocimientos ancestrales, que ya se le considera como chamana, ¿no? Prácticamente ahí en esta parte, ¿no? O sea, realmente yo estaba escuchando con todo esto y digo, es que de verdad hay mucha, no sé si es ignorancia o de verdad es como una falta de conciencia o realmente por cómo lo ven, ¿no? Realmente cuando vienen acá y desarrollan como este tipo de perspectivas. Yo no sé si son conscientes de cuál es el impacto que puede generar que vengan y generen sus utopías acá sin que contemplen cuál puede ser el costo social a estas. Sí, yo quería comentar, momento, ¿no? bueno, hay que también contemplar que históricamente, culturalmente para Estados Unidos, no sé, Europa, ¿no? México siempre ha sido como un lugar al cual escapar, ¿no? O sea, en las películas del oeste, en las películas así como de acción, ¿no? La gente robaba bancos y se iba a México porque ahí nadie los iba a encontrar. Y creo que esto ha permeado, ¿no? Durante las décadas, los siglos, y consideran a México ese su lugar, un lugar de, pues eso, de recreo, al cual van a llegar, al cual van a vivir, al cual van a expandir una colonia, ¿no? Donde los demás, los locales, pues básicamente los van a servir, ¿no? Van a estar como a la saga viendo qué hacen, ¿no? Moviéndoles la panza, algo así. Y, insisto, eso es todo moviéndoles la panza porque es un eufemismo para decir, pues básicamente lo que es la gentrificación o lo que es este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, llega la gente con dinero y los que estamos acá, los locales, pues nos dedicamos a tratar de agradarles a esta gente con dinero para que este dinero nos permee a nosotros, ¿no? O sea, eso creo que también es un asunto identitario, ¿no? O sea, nos quitan una identidad de poder tener una igualdad de condiciones en cuanto a cómo movernos, en cuanto a cómo trabajar, en cuanto a cómo ganar el dinero, ¿no? Entonces, creo que también el asunto va mucho porque Paola la vez pasada que vino, ya cuando terminamos la transmisión, me comentaba que había habido una plática sobre gentrificación entre estadounidenses, ¿no? Estadounidenses europeos en un restaurante, se reunieron y dijeron, ¿qué onda? ¿A poco sí estamos gentrificando aquí en Oaxaca? No, pues, ¿cómo creen? Y que el resumen, o no, llegaron a la cuestión de que no era su culpa. Que la culpa era de la gente local, la culpa era de las autoridades, del gobierno, con sus políticas económicas horribles, ¿no? Que nos mantienen en la pobreza, y que la culpa era exactamente de los aristócratas locales que quieren ganar dinero y la chingada, pero no de ellos. Ellos no, ellos en lo absoluto tienen la culpa de venir a un lugar, a invadirlo, con todo el dinero del mundo, con toda la posibilidad de apartar a quien se les ponga enfrente y hacer lo que quisieran o hacer lo que hacen por lo que quieran hacer
Por eso, porque tiene el dinero para hacerlo, ¿no? Y cuando se tiene el dinero para hacerlo, pues se puede hacer lo que quiera. Entonces, en ese sentido, yo sí no estaría tan de acuerdo en que en esto de la identidad, qué tipo de identidad se protege o se protege cuando hablamos de gentrificación, porque lo que se protege es la vida, lo que se protege es el poder seguirte desarrollando en los términos en los que te has desarrollado toda tu vida, ¿no? O sea, la manifestación hace 4 semanas, fue hecha principalmente por chicos de 20 y tantos años, ¿no? Pues que están con este tema porque pues simplemente les pega en la cara, ¿no? O sea, el gobierno no reconoce que existe la palabra gentrificación. A partir de ahí entendemos que esto que decían los gringos, que el gobierno es el culpable, bueno, el gobierno nunca va, o está claro que por lo pronto no va a asumir ningún tipo de responsabilidad sobre el tema, porque para el gobierno estatal ni siquiera existe el tema. El gobierno federal habla de que la gentrificación es un avance económico, es un progreso, ¿no? El mismo Andrés Manuel López Obrador lo dice en sus mañaneras, lo ha dicho, que haya tantos gringos ya viviendo en la Ciudad de México, ¿no? Que incluso ya como lo comentábamos, ¿no? Esta conductora Marta de Baile, que es como la más, que, ¿no? Es una de las personas más, no sé, fifís del planeta y que se podría considerar como el whitexicanismo mexicano. Hasta ella ya se alarmó porque dijo, sí, pues, ¿qué onda? O sea, ya hasta me hablan en inglés, me dicen excuse me en la Condesa, ¿no? O en la colonia Roma, pues estamos en México. Entonces, vamos, los políticos no van a tener ningún tipo de responsabilidad sobre el hecho porque lo llaman progreso. O sea, llaman progreso al que te supriman, al que te expulsen, al que te aparten de donde estás. Llaman progreso al que no puedas pagar mañana un café. Llaman progreso al que no puedas pagar tu renta mañana porque lo puede pagar un gringo al doble, ¿no? Eso para ellos es progreso. O sea, para el sistema eso es progreso. O sea que, entonces creo que sí debe haber ya una responsabilidad total, ¿no? Y clara de los migrantes, porque bueno, también hay que puntualizar. Mexicanos yendo a trabajar a Estados Unidos, ahí muriéndose en el desierto, ¿no? Sobreviviendo a eso y haciendo un patrimonio, es migración. Estadounidenses, europeos viniendo aquí, comprando terrenos a lo cañón y desplazando a la gente, es colonización. Entonces, hagamos como la diferencia de las dos cosas. Y entonces creo que sí, los europeos, los extranjeros, más allá de preguntarse entre ellos mismos qué estamos haciendo mal, o si estamos haciendo algo mal, o si estos salvajes nos están malinterpretando, o no nos están considerando, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que piensa, pues no sé, la gente de primer mundo, ¿no? Que viene un tercer mundo que está sumido en el salvajismo, ¿no? Y en estos momentos, bueno, en México, claro que estamos sumidos en un salvajismo totalmente notorio, totalmente abierto, ¿no? Es una tierra de nadie, uno de los países más violentos del planeta, aunque el presidente dice que eso no es cierto, que México no es violento, ¿no? Entonces, bueno, el poder siempre va a decir que no está pasando, pero está pasando todo el tiempo. Entonces, creo que sí, creo que los migrantes, la gente que viene a colonizar, la gente que viene a comprar terrenos, casas, que viene a vivir su gran vida, porque tal vez ya no la pueda vivir en su país, porque su país, a pesar de ser el más poderoso del mundo, por alguna razón ya no es vivible para ellos, ¿no? No sabemos por qué, bueno, debe haber algunas razones ahí, ¿no? La crisis del fentanilo tal vez también tenga que ver con eso. Bueno, esa gente tiene que darse cuenta de esto, porque no estamos hablando de San Miguel de Allende, o sea, Oaxaca no es San Miguel de Allende. Pero a ver, Rodrigo, eso ya no se va a detener. No, o sea, es que el punto no es que si se va a detener o no. O sea, el punto es cómo vamos a actuar nosotros ante eso. O sea, bueno, esa es una muy buena pregunta, porque mira, Charlene acaba de compartir, a ver, toda esta parte de la identidad, la cultura, esto pues se modifica con el tiempo, ¿no? Y todo este evento que estamos viendo pues, se está modificando. ¿Hacia dónde nos va a llevar esto? Es que ya caes ahí como en un asunto como de casualidad. Pues es que es el tiempo, es que es la misma antropología de los seres humanos la que lleva a esto. O sea, la misma antropología de los seres humanos nos va a llevar a ser explotados, a ser empobrecidos, a ser expulsados. No, yo no me trago eso. O sea, yo no me trago que esto es un proceso natural, el que nosotros tenemos que verlo como algo que está pasando y que decimos, bueno, pues ni pedo, nos tocó a nosotros, vamos a otro lado. No, o sea, creo que en ese sentido, sea irremediable que lo es o no, o sea, porque además es a lo que voy, o sea, Oaxaca no es San Miguel de Allende, Oaxaca no es Puebla.
Oaxaca no es ninguna de las otras ciudades que se pueden estar gentrificando a un ritmo exagerado y que la gente diga, esto es progreso, me gusta este tipo de cosas, me gusta que la gente, no, haya letreros en inglés, es mi idioma natural, es mi idioma madre, pues, ¿no? Yo nací para esto, para hablar en inglés y venderme. Bueno, Oaxaca no es así, aunque nos quieran vender que lo es, ¿no? Y no lo es, que hace unos años hubo un conflicto social que se derivó también de menospreciar de lo que era capaz la gente y de lo que era la gente en Oaxaca. Entonces, sí, o sea, creo que bueno, eso es no sé, como darnos cuenta de que esto es un asunto serio, más allá de la culturalidad que haya o no. Es un asunto que nos está dando ahorita a todos, a todes, a todas. Y que, bueno, en ese sentido se va a ir llevando a cabo. Habrá quien lo niegue, que va a ser el poder, que va a ser la gente que se va, ¿no? o que se sienta como en la cresta de la ola de esto, ¿no? O antes de que lleguen las transnacionales de los Airbnbs que empiecen a comprar todo, ¿no? Porque, bueno, nadie está en la cresta de la ola con este tipo de cosas. Es también lo que me extraña, gente que piense que está por encima del problema, cuando el problema es un problema que te va a la larga, pues sí, a barrer, güey, ¿no? Pero bueno, en fin, a ver. Ya te desahogaste, mi querido Rodri. ¿Qué piensas, Charlene? ¿Qué piensas de esto? Sí, yo quiero decir una cosa, nada más para distinguir. La identidad no es la vida. La vida es una cosa distinta a la identidad, ¿no? Completamente. Y yo entiendo que justamente lo que está en el centro de la discusión tiene que ver con la disputa por las condiciones materiales, sociales y hasta simbólicas de reproducción de la vida en este lugar. Es decir, ya somos muchos, ya de por sí no más los que aquí nacemos y aquí, digamos, y somos paisanos. Y luego está viniendo otro bonche de personas que vienen en una lógica depredadora, porque esa es la verdad, ¿no? Que gente que, como están acostumbrados a hacerse duchas de 25 minutos y a tener baños de tina, pues se tiran el agua a diestra y siniestra, ¿no? Y porque no les importa el tema de la basura, porque en sus países pues hay reciclaje y hay quién sabe qué, y hay quién sabe cuánto. Entonces, pues comida para llevar y cafés todos los días para llevar y cargando el café por todas partes con su basura. Es decir, hay una serie de condiciones que en efecto nosotros y nosotras que vivimos aquí y que hemos hecho la vida aquí, aunque yo no sea oaxaqueña, pues soy oaxacaliforniana, no sé, pues ya tengo aquí mi vida, ¿no? Y claro, lo que está siendo amenazada son justamente las condiciones de reproducción de nuestra vida aquí, de una vida que no tenemos resuelta, porque tenemos problemas de agua, tenemos problemas de ríos contaminados, tenemos problemas de recolección y de gestión de la basura, o sea, tenemos muchísimos problemas. Tenemos problemas obviamente también en términos de la humillante desigualdad social, la injusticia social que vive un estado como el de Oaxaca, que siempre junto con Chiapas y Guerrero y Veracruz y la Huasteca, etcétera, terminan en los niveles más bajos, ¿no? Después con las, digamos, las estadísticas que saca INEGI, ¿no? En términos de desigualdad, de analfabetismo, de marginación, de falta de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí el descontento viene, yo creo, y es muy genuino en términos de vivimos en un lugar con muchísimos problemas, ¿no? Que no tenemos resueltos para garantizarnos nosotros la reproducción de nuestra vida, y tenemos un sector o una industria turística que está captando personas para que vengan aquí, no nada más de pasaje, sino de visita, de quedarse a vivir, de residencia. Sí. Y además los pocos recursos que hay justamente se destinan a embellecer, ¿no? Y a mantener las zonas por donde pasan estas personas, ¿no? Es decir, los barrios mágicos, bueno, ahora Jalatlaco, pero seguramente pronto ya tendremos algún otro barrio mágico, el centro histórico, que es prácticamente una escenografía, ¿no? Mientras que hay un montón de otros municipios y colonias periféricas, conurbadas o lo que sea, con un montón de problemas de diferente tipo, ¿no? Ahí es donde hablamos, yo creo, de un problema obviamente de desigualdad y de injusticia social, ¿no? Es decir, que el recurso del municipio de Oaxaca de Juárez se destine única y exclusivamente a mejorar las escenografías por donde va a pasar el turismo, dejando a las colonias, a los barrios, en la marginación, en la falta de servicios. Ahí es donde vemos la injusticia, es decir, un manejo absolutamente inequitativo de los recursos, e insisto, recursos públicos que son concentrados en una parte de la ciudad que tiene dueños, o sea, recursos públicos que benefician
a capitales privados, a capitales de familias privadas, de familias, pues que es capital privado, ¿no? Y que además no es reinvertido, es decir, porque yo no creo sinceramente que entre la cámara, no sé si hay cámara de hoteleros o cámara de restauranteros o cámara de, si hay, digo, pero yo no sé si de repente a ellos se les ocurre que es una buena idea, pues pagar un impuesto extra por el tema de la basura que su turismo genera, o pagar un impuesto extra por el tema del agua que su turismo gasta, o generar, es decir, ¿de qué manera regresarle al erario público el dinero público que se invierte en mejorar una infraestructura para los clientes que tienen ellos? ¿Sí? Y dejando entonces en el desamparo pues un montón de otras infraestructuras donde hay muchísima necesidad y pues que no ven ahí a un funcionario más que el día que van y le piden los votos, pero por el resto del periodo pues nadie sabe cómo se abastece de agua, si va a pasar la basura, si el alambrado público en algún momento lo van a componer, si va a haber luminarias, si va a haber el semáforo que se descompuso hace 5 años, en algún momento alguien lo va es decir, todo ese tipo de cosas que no están resueltas en la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que el reclamo, insisto, muy genuino y muy justo es a esa inequidad, a esa injusticia y a esa desigualdad social que se está reproduciendo, beneficiando a una industria turística que está en manos de unos privados y que después no vemos la retribución, porque no retribuye ni al erario en términos de asumir una responsabilidad social y decir, bueno, nos estamos beneficiando de este turismo, vamos a regresarle a la ciudad y vamos a echar la mano en las colonias o lo que sea, ¿no? Y tampoco hacia abajo en términos de sus organigramas de trabajo, porque yo el año pasado o antepasado recuerdo haber visto en una página que se llama Terror en Restaurantes Oaxaca, una serie de acusaciones muy serias hechas a dueños y chefs de restaurantes de estos muy caros, que de hecho son restaurantes que están orientados justamente al turismo de élite, a los foodies, a toda esta gente que viene a Oaxaca también a comer, porque hay todo un turismo foodie que en la patrimonialización de la cocina oaxaqueña o de la invención de una cosa que le llaman en abstracto cocina oaxaqueña, ha generado todo un turismo que viene a comer. Y esta gente viene a comer con dinero, entonces paga platos de quelites con hongos a 500 pesos y no le importa. Sí, resulta que esos restaurantes a sus empleados, a sus meseras, sus meseros, sus ayudantes de cocina, lo que sea, les paga una bicoca. Y estaban denunciando sistemáticamente explotación laboral. Es decir, jornadas larguísimas, no días de descanso, falta de consideración en términos de permisos. Es decir, una serie de cosas que tienen que ver con derechos laborales, que tampoco están solucionados y que justamente tenemos lugares como esos restaurantes que luego salen en las listas, ¿no? De los mejores lugares para comer en Oaxaca, los mejores lugares para comer en México o incluso los mejores lugares para comer en América Latina o en el mundo. Y son restaurantes que están abusando y explotando a la fuerza de trabajo de sus propios. ¿Y quién les está diciendo algo? Es decir, ¿quién está volteando a ver a este sector, el sector restaurantero, asumiendo una responsabilidad social con respecto a lo que paga a sus empleados y a la manera en la que están acumulando riqueza, insisto, ¿no? A partir de esta industria turística y que está gentrificando, pero a costa de la explotación de la mano de obra de trabajadores a los que les paga? O sea, es decir, estamos reproduciendo todavía como viejas estructuras coloniales, ¿no? O sea, es decir, de pensar que el que es dueño, pues es dueño hasta del empleado, ¿no? O sea, que le paga pues porque es buena onda, aunque, ¿no? Es decir, sin garantizar que con ese salario esa persona pueda reproducir su vida y satisfacer sus necesidades. Y yo creo que también ahí hay un punto en el que, es decir, que tendríamos que empezar a discutir, es decir, cómo le están haciendo las personas que trabajan en la industria del turismo para sobrevivir en esta ciudad. ¿Y cuáles son los ejemplos que hay en otros lugares del mundo, Charlene? ¿En qué términos? En términos de cómo han lidiado con problemas como estos. No, yo creo que no. O sea, yo creo que nadie está lidiando de una buena manera, ¿eh? O sea, también una cosa que dice Rodrigo sobre que Oaxaca no es Puebla o que Puebla no es Oaxaca, no es San Miguel de Allende, no. Pero lo que sí hay que decir es que o sea, lo que estamos enfrentando nosotros aquí es un problema mundial. Es decir, en muchísimas ciudades del mundo, incluso de Europa, incluso de Estados Unidos, están sucediendo procesos de gentrificación de diferentes niveles y con diferentes particularidades, ¿no? Obviamente, ¿no? No están sucediendo exactamente igual como las de aquí, pero están sucediendo. Hay desplazamiento de las personas, en Estados Unidos hay una crisis fuertísima en términos de vivienda, de gente que está viviendo literalmente en la calle. La que tiene coche, pues vive en su coche y ya eso es una ganancia. Pero, o sea, es decir, hay una crisis de vivienda muy fuerte en Estados Unidos que tiene a muchísima gente viviendo en la calle. Es una cosa que está sucediendo en todas partes del mundo. Y yo no conozco ningún ejemplo
que hasta donde sé, por ejemplo, una ciudad como Buenos Aires, por lo menos hasta antes de que ganara Milei, estaba siendo también ya invadida por extranjeros europeos y Estados Unidos que se están yendo a vivir a Buenos Aires. Medellín en Colombia está pasando por un proceso similar. Es decir, hay muchas ciudades que están pasando por ese proceso de gente que también está siendo, pues en cierta medida, o sea, es decir, toda proporción guardada, pero gentrificada de centros urbanos, ¿no? Como Nueva York, como Londres, como qué sé yo, y que no encuentran otro lugar que le alcance para su presupuesto que venirse a un lugar del sur global, ¿no? Entonces les alcanza para esto, claro, les alcanza más que a nosotros que vivimos aquí, y ese también es el problema, ¿no? Es decir, el tema de la desigualdad con la que pues llega un migrante norteamericano o un migrante europeo y sale de aquí pues un migrante del sur global hacia el norte, ¿no? Es decir, pero esto es un fenómeno además que se inscribe en el amplio marco de lo que ahora ya no llamamos a esto migración, la llamamos movilidad humana, ¿no? Porque o sea, es decir, esto implica diferentes tipos de trayectos y de traslados y de migraciones, ¿no? Es decir, hay gente que se está moviendo no nada más por cuestiones económicas, sino también por cuestiones políticas, por cuestiones de la violencia, por cuestiones ambientales, gente que ya no puede vivir en sus comunidades porque ya no puede vivir ahí, porque no hay agua, porque no hay comida, porque lo que sea. Entonces, todo ese tipo de cosas las vamos a seguir viviendo. O sea, esto apenas está empezando, o sea, no es ser apocalíptica, pero de verdad, esto apenas está empezando. Y sí tenemos que saber muy bien cómo vamos a enfrentar esto, porque yo sinceramente no creo que cerrar las fronteras o apostarnos en el aeropuerto para no permitir que baje nadie de un avión va a ser una solución, ¿no? Entonces, habría que ver de qué manera volteamos a ver a los actores locales que se están beneficiando de este negocio y los hacemos responsables de alguna manera u otra de que asuman, digamos, las consecuencias de lo que, digamos, del negocio que se armaron, porque además esto, insisto, tiene años, ¿no? Es decir, los gobiernos del estado de Oaxaca desde hace por lo menos 40 años han estado invirtiendo en hacer promoción turística de Oaxaca en todo el país, incluso en todo el mundo. O sea, en Europa había paradores de autobús con letreros sobre visita a Oaxaca y fotos de Monte Albán y fotos de no sé qué, de Santo Domingo. O sea, esto es una política, ¿no? Que está muy enmarcada en todo esto que tiene que ver con los procesos de patrimonialización arquitectónica, arqueológica, gastronómica, de textiles y artesanía, etcétera, etcétera, ¿no? Y que todo esto también resuena un poco con esto que hablábamos hace ratito sobre estas ideas que tiene la gente. Y esto no pasa nada más con los europeos, porque yo veo gente del norte de México que también llega aquí a Oaxaca, ¿no? Mis paisanos pobrecitos de Baja California que llegan y que nunca han visto una tortilla de maíz azul y se súper emocionan y nunca han visto un pulque y se lo quieren así, o sea, pobres, pues de Baja California, pues esas cosas no se conocen, ¿no? Entonces llegan aquí y todo lo exotizan, vienen a la Guelaguetza, ¿no? O sea, porque hay toda una era patrimonializante que responde a sociedades que frente a la globalización y a los procesos de modernización quiere regresar a lo auténtico. Y eso ha sabido muy bien vender el gobierno de Oaxaca, que aquí somos auténticos, ¿no? Aquí está the real thing, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos, y ahora estamos pagando las consecuencias de eso. Claro. Sí, bueno, Jorge, adelante. Del Oaxaca de marca de Murat, ¿no? Al Oaxaca Disneylandia ahorita de Salomón Jara, algo que vemos evidente es que en lugar de que haya una actitud responsable por parte de las élites, ¿no? Respecto a este problema, esto se va agudizando y empata con lo que hace no menos de 3 horas platicaba con una pareja de Nueva York, ¿no? Ellos ahorita justo vienen a una boda, ¿no? De estas famosas bodas étnicas, ¿no? Porque ya también las bodas se venden, ¿no? En este envoltorio, ¿no? Y justo lo que mencionaban yo le pregunté respecto a Nueva York, ¿no? Ahorita leyendo un texto que se llama La nueva frontera urbana de Neil Smith, ¿no? Ahí menciona respecto al proceso de gentrificación que vivió Nueva York en los años 80 y le pregunté a esta pareja, ¿y cómo ven, no? ¿Qué ha cambiado? ¿Ha mejorado? ¿Se han impuesto algunas políticas? Y dice, no, eso es un proceso que prácticamente se ha hecho permanente, ¿no? O sea, cada vez otros barrios están siendo desplazados, otros barrios y otros sectores, ¿no? populares están siendo desplazados. Entonces aquí en Oaxaca considero que para empezar hay que
retomar también ahora más que nunca esta idea de qué significa a nivel identitario Oaxaca, cómo se ha mercantilizado, cómo ha sido utilizado también, pero también por otro lado, no solamente existe esta narrativa, que es justo lo que dice Brito, ¿no? Esta narrativa que incluso no solo en las películas, sino en la literatura también se ha exportado, ¿no? Tanto a Europa como a Norteamérica, donde se ha mostrado una idea de México, ¿no? Que también ha sido mercantilizada, ¿no? Y ahora vienen muchas veces con esas ideas, ¿no? Pero también existe una narrativa de lucha, ¿no? Existe una narrativa de resistencia cultural, existe una narrativa en donde como oaxaqueñas y como oaxaqueños, más allá de un 2006 en donde pues hay muchas cosas cuestionables, ¿no? Que hay mucha gente que incluso ahí mismo en el barrio de Jalatlaco, ahí hubo barricadas, ¿no? O sea, ahí los mismos vecinos me hablan de este momento. Cuando eran rebeldes. Y justo lo que mencionan es eso, ¿no? O sea, ¿qué fue del 2006, no? Jugaron con la esperanza de la gente. Ese es el reclamo, de gente que está ahí. Jugaron con la esperanza de la gente porque mucha gente de los que estamos aquí aspirábamos a un cambio, ¿no? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Qué líderes sociales, qué líderes políticos utilizaron también esta política para hacer negocios, para hacer algo para ellos? Pero, sin embargo, existe una historia genuina, ¿no? Una historia vecinal, una historia barrial y de resistencia que todavía persiste en los barrios populares oaxaqueños. Y en ese sentido, una de las cosas que hay que adoptar también en estos momentos, hoy más que nunca, es este lema de Oaxaca no es folclore nada más, ¿no? Oaxaca también es rebeldía, y una rebeldía digna, ¿no? Que no nada más ocurre en Oaxaca, sino que está ocurriendo en otras áreas, en otros sectores y en otras regiones, ¿no? De México y en general del mundo, ¿no? Porque está habiendo un proceso profundamente global, como lo mencionan, ¿no? En ese sentido, hay que recuperar también esa narrativa, ¿no? Que rompe con esta idea del aventurero, del vaquero urbano, ¿no? Que también Neil Smith lo menciona, ¿no? Que justo la cuestión, los artistas también jugaron un papel o juegan un papel fundamental, ¿no? En esta gentrificación, en cómo van generando narrativas, ¿no? En donde se van adaptando a esta élite que se está construyendo, que se está configurando, ¿no? Que no cuestionan y que no les interesa lo que ocurre en los sectores sociales y populares, más allá del mundito que van generando. Y también hay que entender esto, ¿no? O sea, la industria cultural juega un papel fundamental ahí, pero también dentro de esa narrativa existe gente muy capaz, gente inteligente de aquí mismo, de Oaxaca y de otras comunidades, ¿no? Que está planteando una crítica ante ello, ¿no? Y que puede usar también todas estas herramientas y todas estas experiencias que han ocurrido a nivel global y que han ocurrido aquí mismo en Oaxaca. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero yo soy gringa también, a pesar de, eso me dicen, ¿no? A pesar de que mi historia, como con mi color de piel viene de otro contexto histórico, yo también vengo aquí como visitante y considero que no es ético venir y visitar acá. Y yo digo, no, es preferible que venga este tipo de turismo a un turismo depredador, a un turismo que está, o ni siquiera es un turismo, pues, o sea, es preferible, yo considero eso, pues, que es preferible que venga gente que tenga una conciencia también de lucha, una conciencia de resistencia, una conciencia que problematice y que no únicamente venga a consumir, ¿no? el producto Oaxaca, ¿no? Que venga justo este sector más depredador que ya se está asentando, ¿no? Específicamente retomando un caso de un canadiense que abrió aquí en la Macroplaza, no, en el Yepo, ahí es la Macroplaza, ahí es el Yepo, sí, ¿no? Abrió un espacio de de MMA, un gimnasio de MMA, ya lo cerró, y el señor es un canadiense que vive en Sachila, 70 años tiene el señor, y patrocinó a un maestro de lucha que es maestro de un amigo mío, ¿no? Lo patrocinó por 1 año y medio. Después de 1 año y medio le dijo a mi amigo, ¿no? A su maestro le dijo, ¿sabes qué? Yo pensé que tu público, tus alumnos, los que ibas a jalar, iban a ser gente que iba a venir en carro, ¿no? Y que me iba a pagar una mensualidad por lo menos de 800 pesos, no estos oaxaqueños mugrosos, ¿no? O sea, literalmente utilizó esa frase, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hizo este profesor, ¿no? Le dijo, ¿sabe qué? Si ese es su pensamiento, si esa es su idea, ¿no? Yo no puedo trabajar con usted.
le dijo, te voy a demandar porque durante 1 año y medio yo te he patrocinado. Le dijo, hágale como quiera, no habían firmado ningún contrato ni nada. Y cerró el espacio, pero es realidad, o sea, en realidad hay gente que tiene ese pensamiento, ¿no? Y no es poca, no es poca, es la gente que no problematiza, que no se hace responsable del llegar a un espacio. También existe, y nosotros también tenemos una responsabilidad, pero tampoco podemos culpar al comunero de vender la tierra cuando sabemos que viene de un contexto de un tratado de libre comercio, ¿no? Donde el Estado vendió la posibilidad, ¿no? de que hubiera un campesinado que pudiera vivir dignamente de toda esta tierra. En fin, ¿no? Hay todo un contexto. Aquí nos podemos llevar mucho tiempo, pero lo que hay que recuperar es justo eso. Creo que existe un legado de resistencia cultural. Hay narrativas que te hablan también de una avanzada que justo priorizan la gentrificación y que amplían y establecen justo esto como para beneficio de las élites locales y extranjeras, pero también existe una narrativa que hay que defender, que viene genuinamente de la gente que va de a pie, de la gente que vive día a día aquí en Oaxaca, y esa es la parte que yo creo que actualmente nos puede llevar a hermanarnos. Bien, hay que ir ya como concluyendo, ya casi vamos a la hora, y bueno, yo nos quisiera preguntarles algo así también como para terminar de desahogarme, como dice el señor Edgar Martínez, que es a lo que vengo a este lugar, a desahogarme. Sí, ya mis más profundas frustraciones. No, yo quisiera como hacer la pregunta, ¿no? Que no hemos respondido. Este tipo de cosas, pintas en las calles, pintas en las paredes del centro histórico, de fuera gringo, bueno, las estoy leyendo tal cual estaban, todo esto de gringo no es tu amigo, hecho por gente de 20 años, 20 y tantos años, ¿es xenofobia? ¿Para ustedes es xenofobia? ¿Califica como tal? No, yo creo que en un primer momento, o sea, a veces las cosas no son lo que parecen, ¿no? O sea, a veces son más que eso y hay que pensarlo. No estamos hablando de que ahorita ya tras esta pinta ya está en un campo de concentración y allá hay gringos trabajando a marchas forzadas o que están siendo explotados, ¿no? O sea, o que por este tipo de expresiones actualmente ya hay esas problemáticas. Lo que sí es importante es puntualizar lo que dice Charlene, que esto puede desviar la atención de lo que es fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Pensar en todo. Y pensar en todo es pensar en las múltiples perspectivas que pueda haber para reflexionar respecto a un problema. O sea, el problema no es el turista, no es el gringo que viene y que pasa y que compra un souvenir nada más, pues. O sea, el problema es todo, pues. ¿Por qué no se ha hablado también, por ejemplo, respecto a la avanzada justo de la industria cultural? ¿Cómo incluso muchos de los artistas han colaborado para que esto suceda? Y no se ha mencionado eso, ¿eh? O sea, sí, mucha arte, mucha cultura y todo, pero también eso de cierta forma generó, al igual que en otros espacios, las condiciones propicias para que se creara esta atmósfera en donde ahora todos ya quieren venirse a vivir y creen que Oaxaca es como el destino bonito y todo. O sea, yo considero que no es xenofobia porque parte de una visceralidad, y la visceralidad parte de algo más cabrón todavía que la perspectiva teórica y académica, ¿no? O sea, parte de lo vivencial, de lo que se vive diario, ¿no? Y a partir de eso existe un conjunto de expresiones. Ahora, que hay que aterrizarlas, que hay que problematizarlas, es necesario, y es lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? O sea, pero yo considero que esto no es xenofobia, no es tampoco una cuestión racista, como lo dijo anteriormente el gobernador, parte de una problemática, y el problema no es esto, sino lo que originó y lo que está motivando este tipo de expresiones. ¿Qué es lo que está pasando y qué estamos haciendo respecto a eso? Esa para mí es la respuesta. Charlene, me pregunta. No es xenofobia en términos como se conceptualiza en el discurso, digamos, de verdad de aberración, odio, ¿no? Al extranjero. Sin embargo, sí hay que tomar en consideración una cosa. Uno, México sí tiene una historia de xenofobia, ¿no? Es decir, hemos sido xenófobos con las poblaciones chinas, hemos sido xenófobos con las poblaciones libanesas, o sea, es decir,
porque México ha sido un país de migrantes también. O sea, hemos sido expulsores de migrantes, pero también hemos sido países receptores de migrantes. Tenemos comunidades chinas, japonesas, libanesas, judías, ¿no? Y hemos sido xenófobos. Ahora estamos teniendo poblaciones de Centroamérica, de Sudamérica y de muchísimas partes del mundo, porque por el Istmo de Tehuantepec ya pasó todo el mundo, ¿no? Desde Rusia hasta Burkina Faso, ya pasó todo el mundo por ahí. Entonces, aquí lo que hay que, yo creo, considerar es, uno, no normalizar, ¿no? Que es que personas de cierta nacionalidad pueden llegar a convertirse en un enemigo. Porque entonces, después del gringo, a lo mejor ya, imagínense, nosotros decimos el gringo es una plaga porque estamos enojados por todo lo que está pasando con el tema de la gentrificación y la desigualdad y la explotación, etcétera. Pero las élites pueden decir que los salvadoreños son una plaga, o que los venezolanos son una plaga, o que los haitianos son una plaga, y entonces ahí sí no nos va a gustar, porque nosotros somos solidarios y somos empáticos con el problema de ese tipo de inmigración, ¿no? Que sabemos por qué está llegando a nuestro país y sabemos qué es el periplo que pasan para que quieren llegar a Estados Unidos. Entonces ahí sí no nos va a gustar esa xenofobia. Entonces yo creo que sí hay que tener mucha claridad en que discursos que de repente se avientan así nomás ahí como digamos en la disputa discursiva, simbólica, etcétera, que estamos teniendo por un espacio y por una narrativa, de repente pueden ser tomadas por grupos de élite, que generalmente además son grupos de ultraderecha o de derecha, ¿no? Generalmente, que son los que luego marchan por defensa de la democracia y así, ¿no? Del INE y demás. Ese es un tema también que, bueno, que también, o sea, que sí, y que luego justamente son de repente las personas más racistas y más xenófobas, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Yo creo que esto como bien dice Jorge, y lo suscribo, es la expresión de un sentimiento, de una suerte como de diagnóstico hecho en lo que nos está pasando en estos momentos, que estamos viendo que llega un montón de güeros y que los precios están subiendo y que la gente ya no puede pagarse una renta en ciertos lugares y que, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto que ya hemos estado hablando y que ustedes hablaron en la emisión anterior. Pero ahora hay que, creo yo, llevar esta discusión a un nivel un poquito más amplio, ¿no? Y con más aristas. Y yo creo que aquí no hay que perder de vista que estamos hablando de una disputa de clases sociales, de élites que poseen con una amplia mayoría que no posee, y que estamos hablando también de vínculos muy poderosos entre el campo de lo político, el campo de lo económico, que está beneficiando una industria turística que no se está haciendo cargo de las consecuencias que este turismo está trayendo frente a un contexto de cambio climático, de crisis medioambiental, que nos impide a los locales tener la vida resuelta, o por lo menos las necesidades básicas medianamente garantizadas, ¿no? Entonces yo creo que concentrarnos demasiado en el gringo es plaga nos puede desviar de estas otras cosas, porque insisto, si nos concentramos en esto, ¿cuál sería la solución? Cerrar la carretera para que no entre nadie, cerrar el aeropuerto, quemar los hoteles. O sea, evidentemente no vamos a hacer eso, aunque hay una tendencia, no, digamos, en Oaxaca. No les quiero dar ideas, pero digamos, soluciones a largo plazo, ¿no? Soluciones a mediano y largo plazo, ¿cuáles serían? Y yo creo que ahí sí hay que sentar a todos los actores involucrados a que enfrenten las consecuencias y asuman responsabilidades al respecto, ¿no? Sí, es un tema bien interesante porque evidentemente, digamos que la siguiente pregunta sería, bueno, pues hacia dónde va todo esto, ¿no? Y hacia dónde va en esta inercia y hacia dónde quisiéramos que fuera, ¿no? Que es un tema interesante. Pero bueno, pues, ¿cuántos temas quedan aquí en la mesa? Pues hay muchos temas. Pero bueno, ya estamos terminando. Vamos con un comentario final de cada uno. Sobre eso, por así que, ¿qué les ha parecido este tema? ¿Qué les parece este tema? Y en general, pues, si le ven un futuro, si hay un futuro claro sobre lo que está pasando, o si, como dice el señor Edgar Martínez, que es como las dos versiones que tenemos en esta emisión de eso, es irremediable, ya está aquí y ahora nos la pelamos. ¿Cómo ven? Pues primero, Jorge. Sí, pues yo creo que, bueno, de principio hay que entender que hay una movilidad, ¿no? A nivel global, ¿no? Llámese neocolonialismo, llámese migración. Lo que es un hecho es que está habiendo una movilidad en donde estamos interactuando y está habiendo una suerte como de
choque de valores culturales, de perspectivas, de intereses de clase también y de intereses también por la cuestión de la crisis económica que hay, de la ausencia también del espacio, las crisis migratorias, las crisis ambientales, toda esta cuestión, o sea, tiene que ver con una movilidad que está sucediendo. Ante eso yo creo que pues sí es importante pensar también en términos de solidaridad internacional y de solidaridad también en lo local, ¿no? Específicamente en el barrio de Jalatlaco, o sea, actualmente al estar ahí también me doy cuenta de que existe un comercio tradicional, de que todavía hay una vida vecinal muy fracturada, muy fragmentada también por los partidos políticos y por los intereses económicos, ¿no? De las élites justo, pero existe una vida vecinal, ¿no? Entonces, a lo interno yo creo que es necesario generar estos vínculos para también defender nuestros intereses, ¿no? O sea, no solo los nuestros, ¿no? Pero en términos justo de una gentrificación y un desplazamiento que está viendo, o sea, no podemos quedar al margen de eso, ¿no? O sea, creo que la solidaridad hoy más que nunca es indispensable entre nosotros, por más utópico que suene en un contexto tan atomizado y fragmentado que hay, creo que es posible, ¿no? Y por otro lado también tiene que existir un diálogo y un entendimiento también con gente que viene de otros lados, pues, y una solidaridad también hacia estos sectores, sean del sur, sean del norte también, con un cierto filtro también, desde luego, porque muchas veces justo viene, cuando nosotros vamos para allá, hay toda una serie de filtros que hasta te encueran casi para ver cuál es tu ideología y todo, y aquí está viniendo gente que no está viendo esa cuestión. Pero de cierta forma está habiendo una interacción, un diálogo en donde me puedo dar cuenta de que existe gente consciente y gente que es solidaria y que hay un pasado, hay un legado, pues. O sea, en el caso, por ejemplo, de la misma Revolución Mexicana, en el caso del magonismo, el magonismo, por ejemplo, tuvo un respaldo, ¿no? Por anarquistas en la parte de norteamericana, y había una red de apoyo también en ese sentido. Entonces, a lo que apelo es a eso, ¿no? A que puede gestarse esa red todavía y que existe en Oaxaca, porque hay gente muy consciente que viene de otros lados, que es gringa incluso y que es solidaria también, ¿no? Con el contexto local. Entonces, en ese sentido creo que es posible. Y por otro lado, generar una red y más que nada agradecer, porque este tipo de espacios yo creo que son necesarios actualmente para hablar, no solo que estemos yo y Charlene, sino hay infinidad de visiones que son necesarias contemplar. Sí. Gracias, Jorge. Charlene. Pues yo nada más decir, creo que algo que no se comentó acá fue, y que lo comentaste tú, Rodrigo, y me parece importante nada más enfatizarlo, el hecho de que hayan sido sobre todo personas de los sectores juveniles quienes se manifestaron hace 3 semanas en contra de la gentrificación. Esto no es menor, es decir, es un síntoma de que justamente son este sector de la población que está viendo pues su futuro muy incierto, ¿no? Es decir, ya tenemos datos dentro de, digamos, dentro de la antropología y la sociología de las juventudes, de cómo ha decaído, digamos, la idea de futuro entre los jóvenes y las jóvenes. Es decir, ¿qué voy a hacer con esta carrera que no me sirve para nada porque no te encuentro trabajo, ¿no? Obviamente la idea de comprarse una casa, olvídate, de tener una familia. Hay mujeres que están decidiendo no tener hijos justamente porque saben que no van a tener la capacidad económica para ser madres. Es decir, una serie de limitaciones materiales, ¿no? Obstáculos que tienen que ver con la desigualdad social y que están enfrentando a los sectores juveniles a esa suerte de incertidumbre, esa suerte de abismo de no saber pues qué va a pasar en su futuro, ¿no? Cómo se van a mantener, cómo van a reproducir sus vidas, si quieren hacer familia, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que no es menor y que las personas de mi rodada, digamos, tengamos consideración y seamos más entendidas, ¿no? En términos de por qué son las juventudes quienes están enarbolando este tipo de banderas y quienes están organizando este tipo de manifestaciones, porque finalmente lo que creo que están poniendo en la discusión es justamente ¿cuál es nuestro futuro? Es decir, ¿qué es lo que nos espera a nosotros si nos quedamos en esta ciudad? Pero ya este es un problema tan planetario que nos queda a nosotros si nos quedamos en este planeta, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante pensar en que estas y estos jóvenes, que luego además algunos de ellos fueron incluso encarcelados, y fueron mantenidos varias horas, algunos de ellos 48 horas, casi 48 horas. 3 días. 3 días casi encarcelados. Es decir, necesitamos una mirada muchísimo más
interseccional y entendida alrededor de las realidades que están viviendo las y los jóvenes, que están en el fondo de todo esto, con el gringo es una plaga, con las con las manifestaciones, con un vidriecillo por ahí quebrado, lo que sea, lo que nos están diciendo es qué carajos nos van a dejar. O sea, ¿qué carajos están dejando? ¿No? Es decir, ¿qué carajos le están haciendo a esta ciudad, a este estado, a este planeta? ¿Y qué carajos nos van a dejar? Porque nosotros todavía nos falta, ¿no? Y parece ser que hay un amplio sector de la población que ya se desentendió de eso, ¿no? Es decir, de que hay unas generaciones que vienen detrás y que nos estamos devorando todo lo que queda. Entonces yo creo que también eso forma parte de la discusión, ¿no? ¿Quiénes son las personas que se están sintiendo más afectadas por esto? Y no es una casualidad que sean las juventudes. Pues eso parece de pronto cíclico, ¿no? O sea, es decir, los ciclos se repiten, las historias se repiten y hoy estamos enfrentando pues un fenómeno pues diferente que ya estamos viviendo aquí y que bueno, nos da mucho gusto que abramos este espacio justo abierto para que podamos hablar de todos estas visiones, ¿no? Sobre este pues este evento, este fenómeno que estamos viviendo en Oaxaca a partir de la gentrificación. Y pues de mi parte agradecerles, Charlín, Jorge, por su compañía en esta tarde y por abordar estos temas y compartirnos sus opiniones de esta forma tan abierta, tan emocionante y además pues tan ilustradora, ¿no? Para todos nosotros. Así es, un agradecimiento a ustedes dos por estos momentos, ¿no? Por estas palabras tan fuertes y las agradecemos en serio. Creo que es un tema que no solo está ahí, sino que va a seguir ahí, ¿no? Hay muchos temas que están ahí, que todo tiene que ver con qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con todo, no? En fin, pues gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en la segunda emisión de Abierto. Y bueno, no se olvide de venir a Papolina, enfrente de Pabellón Violetas, exactamente, ahí está Papolina. Y tiene de todo, ¿no? Aquí hay de todo. Aquí hay de todo para disfrutar, entonces los esperamos aquí para un cafecito, un postre o venir a comer un buen baguette, un buen panini. Gracias a todos. Gracias. Nos Buenas vemos tardes. el próximo miércoles. Esperamos.